Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Yo soy el pastor Natán de los Reyes y esta cápsula la estamos diseñando especialmente para hablar acerca de evangelismo y de discipulado. Dos aspectos muy importantes, dos encomiendas que Jesús nos dejó. Marcos capítulo 16, ir y predicar el evangelio a toda criatura, y Mateo 28, donde nos habla de ir y hacer discípulos a todas las naciones. En cuanto a la primera tarea, la de evangelizar, creo que para la mayoría es claro en qué consiste el evangelismo, que consiste en compartir a Cristo, en llevar a Cristo a los corazones que lo necesitan, hablar las buenas nuevas, ir, como Jesús dijo, ir y predicar. Esto implica que hay una movilización, necesitamos realizar acciones. Como iglesia necesitamos estar en movimiento, llevando las buenas nuevas. Uno mira los evangelios y se da cuenta que Cristo predicaba el evangelio del reino. Desde que comenzó su ministerio, su mensaje fue arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y él iba por las aldeas predicando el evangelio del reino, sanando enfermos, liberando oprimidos y estableciendo el reino de Dios. Ese es el mensaje del evangelio. Y no solamente lo hizo Jesús, también envió a sus discípulos. Esto habla de una capacitación, entrenamiento que nuestra iglesia debe tener para poder enviarlos a compartir las buenas nuevas. Y cuando antes de ascender, como ya lo mencioné, Marcos 16, él dijo: id y predicar el evangelio a toda criatura. Esa parte pareciera que no hay problema en entenderla, aunque a decir verdad, muchas congregaciones no tienen una movilización evangelística. Muchas congregaciones no tienen un enfoque en el evangelismo y simplemente se concretan a reuniones internas, a reuniones dentro de las instalaciones, y muy poca actividad en cuanto a la predicación del evangelio. Cuando en Mateo capítulo 16 leemos que Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? La gente tenía diversas opiniones acerca de Cristo. Unos decían que él era Juan el Bautista, otros decían que era Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús le preguntó a ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces Simón le respondió diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre la revelación que Simón tuvo de que Jesús era el Cristo, esa es la roca, porque Cristo es la roca, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Ahí Jesús está diciendo que sobre la revelación que tenemos de Cristo, la iglesia avanza. Y las puertas del infierno, las puertas de la muerte no lo pueden detener. Es decir, si el evangelio es vida, quiere decir que estamos llevando vida a donde hay muerte espiritual. Quiere decir que llevamos el evangelio de salvación a quienes se encuentran muertos espiritualmente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Ahí está expresado cómo necesitamos tener esa revelación de Cristo, porque pudiéramos estar desarrollando iglesias de una forma diferente, tal y como en el tiempo de Jesús la gente tenía diversos conceptos acerca de Cristo. Hoy en día podemos estar desarrollando iglesias, aprendiendo conceptos o habiendo heredado conceptos que no están completos en cuanto a la iglesia que Cristo estableció. Si la iglesia no está evangelizando, si la iglesia no está moviéndose para compartir las buenas nuevas, necesitamos moverla, porque ese es el mandato que Cristo nos dio. Ahora, la otra parte, el discipulado. ¿Cómo hacemos discípulos? Hace algún tiempo, cuando iniciamos el ministerio, nuestro llamado, nuestro enfoque fue precisamente eso, evangelismo y discipulado. Pero siempre que me sentaba con algún pastor que desarrollaba alguna visión celular, siempre le preguntaba: ¿y cómo se hacen discípulos? ¿O qué tenemos que emplear para ser discípulos? ¿O cuál es el objetivo de formar un discípulo? En mi concepto, o en mi contexto más bien, yo crecí en una iglesia donde teníamos escuela dominical, y toda mi niñez, mi adolescencia, y ahí crecí y aprendí mucho. Sin embargo, aunque la escuela dominical nos enseña muchas cosas,
el objetivo del discipulado es enviar. El objetivo del discipulado es una activación. El objetivo del discipulado es una formación con el objetivo de que la persona vaya y haga lo mismo que su maestro. En eso consiste el discipulado. No solamente en transmitir información, sino en llevar al discípulo por un proceso de transformación, de tal forma que después sea enviado a hacer lo mismo que su maestro está haciendo, y en nuestro caso, nuestro maestro es Jesús. Por ejemplo, Mateo 5 al 7 muestra a Jesús dándoles enseñanzas a sus discípulos. Ahí vienen las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los misericordiosos, porque recibirán misericordia. Y después les empieza a aclarar cuál es la esencia de las Escrituras, porque les dice: ustedes han oído, pero yo les digo. Ustedes han oído, amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, dice el Señor, amarás a tus enemigos, los bendecirás, orarás por ellos. O sea, Jesús viene a poner en contexto la verdadera esencia de las Escrituras. Y hoy en día nosotros podemos haber escuchado algo de cómo es la iglesia. Podemos haber escuchado algo de cómo se desarrollan los discípulos. Pero cuando el Espíritu Santo viene y nos enseña, entonces podemos comprender que había algunos paradigmas acerca de la iglesia, algunos conceptos sesgados o limitados acerca de la iglesia. Y cuando tenemos el deseo de conocer la voluntad de Dios en cuanto al ministerio, entonces el Espíritu Santo nos enseña lo que yo había oído, pero lo que verdaderamente es. Lo que yo había escuchado, lo que había aprendido, pero lo que en realidad Cristo espera de su iglesia. Bueno, de Mateo 5 al 7 Jesús los enseña. Ese es el discipulado con enseñanzas. Pero después los capítulos 8 y 9 de Mateo, ahí vemos a Jesús en acción, llevando a sus discípulos al campo de acción, a la operatividad. O sea que no solamente los tuvo en el aula de clases, sino que los llevó al campo. Vean y vean cómo se hace. Vengan y vean cómo se realizan las cosas, cómo se sana enfermos, cómo se libera oprimidos, cómo se restaura a los enfermos, cómo se predica el mensaje. Allí los discípulos estaban aprendiendo de manera operativa. Hay cosas que se comprenden hasta que las realizamos. En el salón nos pueden enseñar conceptos, en la enseñanza nos pueden transmitir información, pero es hasta que vamos a la actividad donde podemos ver el poder de Dios en acción, donde experimentamos la misericordia que Dios siente cuando un pecador se arrepiente. Porque una cosa es saber el versículo que dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, pero otra cosa es cuando tú experimentas ese gozo de poder conducir a una persona a los pies de Cristo. El gozo del cielo se te imparte, y eso ya no es una información, sino que es una vivencia, una experiencia, una parte de la vida del discípulo. Pero después en Mateo capítulo 10, el Señor elige a 12 y los envía. Vemos 3 etapas, que primero les enseña, luego los lleva a una formación operativa, donde Él los modela, les enseña cómo se hace, y en tercer lugar, los envía. Ya saben lo que tienen que hacer, ya vieron lo que se tiene que hacer, ahora es tiempo de que vayan. Este mismo episodio, pero narrado por Lucas, capítulo 9, nos dice que llamando Jesús a sus 12, les impartió poder y autoridad, y los envió a predicar el evangelio del reino. Fíjate, este pasaje lo que nos dice. Les dio poder, dunamis, y autoridad, exousia. Estas dos cosas. Ellos ya tenían enseñanza, ya habían visto cómo Jesús hacía las cosas, pero ahora en este envío, en este lanzamiento, les estaba dando dunamis, poder, y les estaba dando exousia, autoridad, legalidad. Exousia significa legalidad, y esto habla de operar en el ámbito espiritual legalmente. Y esto es muy importante, porque en Hechos capítulo 19 se nos enseña que unos sacerdotes, hijos de Esceva, eran sacerdotes ambulantes,
que son ambulantes, significa que no tienen un lugar fijo, no tienen una cabeza de autoridad. Y ellos querían echar fuera un demonio en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. O sea, hemos visto cómo le hace Pablo, lo hemos escuchado en YouTube, hemos visto sus enseñanzas en Facebook y queremos hacer lo mismo. Pero la palabra dice que el demonio le respondió, conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y se fue sobre esos jóvenes y los desnudó y los envió avergonzados. ¿Por qué? Porque no tenían legalidad, no tenían exousia. Y Jesús tenía la autoridad que el Padre le había dado y les impartió esa autoridad para enviarlos. Esto nos habla de una figura importante en donde el discípulo reconoce a su maestro. El discípulo forma parte de una congregación. Tiene un pastor que lo está formando. Tiene una cabeza de autoridad claramente identificada y definida. Y cuando es enviado a abrir un grupo, va con la misma autoridad y el dunamis que se mueve en su casa espiritual. Va en el nombre de Jesús. Y Lucas 9 nos dice que Jesús les dio ciertas instrucciones para el camino. Por camino de gentiles no vayáis, antes vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no lleven dinero, no lleven alforja, una serie de instrucciones donde podemos ver que después de enviar a los discípulos a abrir un grupo de vida, el entrenamiento continúa. Ahí nosotros tenemos lo que es la carrera del mentor. La carrera del mentor, donde aquellos que ya fueron enviados a abrir un grupo de vida preguntan, ¿y ahora qué hago? Y es ahí donde viene el entrenamiento de asuntos importantes que todo discípulo de Jesús debe realizar. Los discípulos regresaron después y dieron cuenta a Jesús de lo que había hecho. Aquí vemos una clara figura de lo que es un discípulo. A la manera de Jesús, un discípulo aprende las Escrituras, es entrenado por un mentor y es enviado a hacer lo mismo que Jesucristo realizaba. Predicar el Evangelio, sanar enfermos, liberar oprimidos, restaurar familias y sobre todo seguir haciendo discípulos. Un discípulo genuino estará formando discípulos, es decir, discípulos formando discípulos. No solamente teniendo ovejas, un discípulo debe compartir el Evangelio, pero cuando los lleva a su grupo en casa, debe formarlos como discípulos. ¿Qué quiere decir? Que esa oveja que llegó a su grupo tiene que ser afirmada en la fe, tiene que ser restaurada en las diversas áreas de su vida, tiene que ser instruida en la palabra, tiene que ser llevada al campo operativo y después tiene que ser enviado. Ahí está el proceso de multiplicación de discípulos. Y creo que la iglesia de Cristo debe caminar en esa sintonía, en esa dirección. En Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13, algunos hablan de lo que pareciera ser una de las últimas reformas en la iglesia. Reforma tiene que ver con regresar al diseño original o volver a tomar la forma original. Y este pasaje dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Mira bien esta parte. Perfeccionar a los santos. ¿Para qué son perfeccionados? Para la obra del ministerio. Y estos 5 oficios ya han sido restaurados en la iglesia de Cristo. Estos 5 oficios que cuando uno los observa a la luz de la palabra, tienen que seguir operando para que la iglesia siga siendo edificada en esta generación, porque el Señor sigue edificando su iglesia a través de su cuerpo, a través de estos oficios, con el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, el punto aquí es perfeccionar a los santos. Los que han recibido a Jesús, los que han recibido el Evangelio, tienen que ser perfeccionados. ¿Para qué? Para que estén activos en la obra del ministerio, en la edificación del cuerpo de Cristo. Bien, espero que en esta cápsula pueda haberte transmitido algunas cosas en cuanto a lo que es evangelismo y discipulado. Es un tema del que hay que aprender, hay mucha tela que sacar y estaré compartiéndote una serie de enseñanzas que, por cierto, en el mes de abril, los días 9 y 10 de abril, tenemos una capacitación para pastores, donde impartimos lo que estamos haciendo en cuanto al evangelismo y al discipulado. El evento es gratuito, pero tienes que inscribirte.
No tiene costo, pero tenemos que recibir tu información para poder apartarte un lugar. Y después de esa capacitación tenemos nuestro Congreso Dunamis 2025, el que también es de manera gratuita. Estás cordialmente invitado. Será una bendición poder transmitirte algunas enseñanzas y aprendizaje de lo que estamos haciendo en relación al evangelismo y al discipulado. Bueno, es todo por hoy. Bendiciones.